Pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué tal, Abigail? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás este día? ¿Nerviosa? ¿Tranquila? Tranquila. Tranquila, muy bien. ¿Qué temas tenemos para este día? Tenemos 3 temas. ¿Qué temas son? A ver, Sería muéstrame. el de memoria de la computadora. Memoria de la computadora, ajá. También vamos a ver direccionamiento de la memoria. Direccionamiento de la memoria. ¿Y qué Y más? los CPUs y registros. Correcto. Muy bien. Pues a ver, pásate otra vez a tu primer tema. Direccionamiento de la memoria de la computadora. Muy bien. Bueno, pues aquí una vez que nosotros, pues prácticamente conocemos cómo representar los caracteres de una forma en que la computadora pueda entenderlos, pues entonces ahora podemos ver cómo las computadoras manejan esos valores binarios y los manipulan para almacenar información o para procesar esa información. Y bueno, recordemos un poco de ahí de lo que aprendimos o lo que no hemos aprendido, que las computadoras utilizan diferentes componentes para almacenar esos valores binarios basados en la forma que queremos utilizarlas, ¿no? Si queremos procesarlas en un programa, pues esos datos van a estar almacenados en memoria, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, guardar información como los datos de los empleados, etcétera, pues esos datos se almacenan en disco duro, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, mucho depende para qué necesitamos esos datos. Entonces, la computadora va a tener que almacenarlos ya sea en un dispositivo como un disco duro o en la memoria RAM de la computadora, ¿no? Para fines prácticos, nos vamos a referir a los valores binarios simplemente como datos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de datos, sabemos que estamos hablando de valores binarios, ¿no? ¿Qué podemos decir de la memoria? Bueno, pues que el sistema operativo, los programas, los archivos que salvamos y trabajamos en la computadora, todos se almacenan en un dispositivo de almacenamiento que se conoce como una unidad de disco duro, ¿no? La unidad de disco duro pues puede ser algo así como un plato magnético, similar a un disco, que puede ser también un CD o que puede ser un DVD o en los nuevos discos de estado sólido, los famosos SSD. Y bueno, la computadora almacena los datos binarios representando esos programas y esos archivos en cualquiera de estos tipos de disco para su uso posterior. Esto es, nosotros almacenamos nuestros programas en disco, apagamos la computadora y después los podemos utilizar nuevamente, ¿no? Las computadoras utilizan un componente conocido como ¿qué? Memoria. Como memoria, ¿no? Que es muy similar a la memoria del ser humano, ¿no? Así es. La computadora de la memoria, entonces, es un área que es utilizado ¿para qué? Almacenar y recuperar información. Esto O es, los datos. ¿verdad? La memoria de la computadora es un componente de hardware que se puede ver en forma de circuitos electrónicos Así es. que almacenan Voltaje. Entonces, la computadora almacena voltaje, ¿no? La memoria del ser humano, esencialmente, a diferencia de las computadoras que es hardware, en el cuerpo humano, en el ser humano, la memoria está en... Las células del cerebro. Correcto. Que tienen la habilidad de almacenar cosas por periodos largos de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando tenías 2 años? No, ya no. ¿No? ¿Hasta qué edad recuerdas todavía? Como a los 8. 8 años. Sí. Cuando un humano duerme, ¿el contenido de sus células de memoria se pierden o permanecen? Permanece. Permanecen, ¿segura? Ah, bueno, se van. Se van. O sea que cuando despiertas ya no recuerdas lo que viviste antes. No, sí recuerdo. Entonces, ¿permanecen o se van? Permanece. O sea, no Se las usas, ¿no? almacenan. Sí, están Ajá. almacenadas, no las usas. Pero despiertas y ahí está, tu Sí. memoria, tus recuerdos, ¿no? Bueno, pues es similar en la computadora. La apagas
pero todavía recuerda que tiene programas ahí almacenados, ¿no? Entonces es más o menos una analogía, ¿no? Sin embargo, si una porción de la memoria humana no se utiliza, ¿qué crees que pase? Se pierde la habilidad de Para recordar. de recordar esas cosas, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, ¿recuerdas algún amigo que hayas tenido a los 4 años? Sí, ¿Puedes recordar su rostro? de cuando tenía 4, Sí. no lo recuerdo porque todavía lo sigo viendo. ¿Recuerdas? Ok, a lo mejor, pues, ¿qué te queda? El recuerdo de una silueta, Ajá, de los pero así de niñitos. que cómo tenía la nariz, cómo los ojos, tenía alguna peca o así, probablemente esas cosas sí, ¿no? Pero no podríamos reconstruir así su Al foto, ¿no? 100% no. Correcto. Entonces, de manera similar, nosotros podemos categorizar la memoria de la computadora como volátil y no volátil. Ujú. ¿Qué me dices de la memoria volátil y no volátil, David? La memoria volátil requiere voltaje o energía para retener la información, mientras Ajá. que la no volátil no requiere el voltaje. O sea que la no volátil es aquella que si se va la luz permanece. Así es. Y la volátil, Si se va la luz, se pierden los datos que tenían. lo que tenga en ese momento, Así ¿verdad? es. Correcto. Entonces, memoria volátil requiere voltaje o energía para retener información. Memoria no volátil no requiere voltaje. En otras palabras, todo lo que se pierda si se va la luz es memoria volátil. Todo lo que permanezca aún si se va la luz, entonces es memoria no volátil, ¿verdad? Ok, entonces la memoria volátil requiere electricidad para mantener sus valores en memoria, mientras que la no volátil no la requiere. Los ejemplos típicos de cada tipo de memoria, pues son los chips en la computadora que utilizan tecnologías similar a capacitores, ¿no? Ya es un poquito de electrónica. Los capacitores pueden almacenar una carga eléctrica, pero esta carga eléctrica, pues, si se va la luz, o si pasan inclusive periodos largos de memoria, pues puede desaparecer, ¿no? Sin embargo, existe memoria de largo tiempo de vida, como son los discos duros, que utilizan magnetismo para almacenar los datos, ¿no? Como no hay voltaje, entonces los discos duros utilizan magnetismo. Te puedes imaginar entonces un disco duro con puntitos, puntos magnetizados, puntos no magnetizados, ¿no? Ese sería el equivalente al voltaje, no voltaje. Entonces, a diferencia de eso es que se magnetiza un punto y el otro no. Se magnetiza y entonces un punto magnetizado es un 1, un punto no magnetizado es un 0 y en base a eso pues ya se guarda la información, ¿no? Entonces, la presencia de un punto magnético o una carga magnética indica un valor binario 1 y una no carga, pues entonces representa el 0, ¿no? ¿Correcto? Bien. Los CDs, los DVDs utilizan tecnología óptica basada en reflexión de luz. Esa es otra forma de almacenar información, ¿no? Los datos se almacenan de forma binaria en el disco, pues a través de ahí de puntos, ¿verdad? Y bueno, tiene ahí su esquema de almacenamiento. Independientemente de la tecnología utilizada para memoria volátil y no volátil, es importante notar que cuando una computadora se apaga, entonces todos los datos en la memoria volátil se pierden, ¿no? Aun cuando la memoria no volátil no es permanente, al igual que la memoria humana, si no utilizamos o actualizamos esos datos en la memoria no volátil, se puede perder debido a bajas de corriente, ¿no? Entonces, puede dilatar ahí, pero si no los utilizamos así, en un periodo largo de tiempo, pudiera perderse, ¿no? Igual, la computadora pudiera eliminar esa memoria que no utilizamos para subir otra memoria que sí utilice, ¿no? Cuando una computadora arranca, ¿qué es lo primero que hace? Se cargan las instrucciones del sistema operativo. Ajá. Y los datos del disco
se cargan a la memoria volátil. Correcto, entonces los programas que están almacenados en disco se cargan a la memoria volátil de la computadora, ¿no? La ejecución del programa toma lugar en el CPU de la computadora, ¿no? Pero para que el programa pueda ser cargado, para que el programa pueda ser ejecutado, primero debe de ser cargado en los bancos de memoria de la computadora, ¿no? Entonces, el CPU es el que va a ejecutar el código. Pero ¿cuál es el código? El código que se tiene que cargar a los bancos de memoria de la computadora, ¿no? Pues la memoria de la computadora es mucho más cara en relación a las unidades de disco, ¿no? Y pues esa es una de las razones del por qué tenemos una cantidad limitada de memoria instalada en una computadora en comparación con los tamaños del disco, ¿no? ¿Recuerdas el tamaño de tu disco que tienes en tu computadora, Abby? Sí, es de 1 tera. 1 tera de memoria. Sí. ¿Y la cantidad de RAM que tienes? Es 8 gigas nada más. O sea, 8 gigas contra 1 tera, pues es una diferencia enorme, ¿no? Pero ¿cuál es la relación? Bueno, más bien, ¿cuál es la razón? Pues que la RAM, que es la memoria volátil, es mucho más cara que la memoria no volátil, que pues es la del disco duro, ¿no? También hay limitaciones de la cantidad de memoria que es muy específica a lo que puede direccionar un CPU, ¿no? Esto es, dependiendo de la arquitectura del CPU, puede direccionar más o menos memoria, ¿correcto? Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo podemos imaginarnos la memoria? Como un conjunto largo de buzones de correo. Ajá. Y cada cajita de correo, cada buzón, Sí. tiene un tamaño específico. Sí. Lo cual significa que puede almacenar solamente una cierta cantidad de correo. Correcto. Similar a la computadora de la memoria, tiene un tamaño específico. Ajá. Y solo puede almacenar cierta cantidad de datos. Correcto. Podemos decir que el chip de memoria de una computadora consiste entonces de múltiples slots de memoria individuales que son direccionables. Cada uno de ellos tiene un tamaño máximo, ¿no? Así Igual es. que un buzón de correo, ¿no? Para almacenar los datos en la memoria de la computadora, entonces el sistema operativo trabajan con un sistema de direccionamiento de memoria, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes decir acerca del sistema de direccionamiento de memoria? Que permite al sistema operativo y al CPU acceder a los datos almacenados en un chip de memoria. Correcto. La memoria de la computadora volátil, ¿cómo se conoce? Es conocida como la Random Access Memory o RAM. Ajá. Y este término indica que podemos acceder al contenido de la memoria aleatoriamente. Aleatoriamente, o sea, arriba, abajo, Así más es. abajo, más arriba, 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 abajo, así como las piñatas, ¿no? Sí. A diferencia de los accesos secuenciales que tienes que ir uno por Uno por uno, etcétera, ¿no? Entonces de ahí viene este concepto Random Access Memory que podemos acceder al contenido de la memoria de forma aleatoria. Y esa es la memoria Volátil. volátil, correcto. Muy bien. Entonces, esencialmente, conforme nosotros conocemos las direcciones de los slots de memoria donde los datos son almacenados, podemos acceder a ellos sin tener que partir del inicio hacia el fin, ¿no? O sea, de una forma secuencial. Probablemente tú no sepas, Abby, pero anteriormente, cuando todavía no existían las bases de datos, teníamos que hacer aplicaciones de acceso a base de datos, pero tus bases de datos eran archivos, viles archivos, planos. Pero yo recuerdo que con BASIC, hace tiempo, hacía yo mis primeros programas con BASIC, y entonces tenías funciones para abrir archivos, y los podías abrir de forma secuencial, o los podías abrir de forma random. Si los abrías de forma secuencial y querías acceder al registro 25, tenías que leer el registro 1, el registro 2, así hasta el 24 y luego el 25.
Pero si los abrías de tipo random, entonces podías decirle, quiero leer el registro 25, ¿no? Entonces es muy similar aquí en la memoria, o sea, aquí es aleatorio. No hay necesidad de que te vayas desde el slot 0, el slot 1, el slot 2, etcétera, sino que directamente con la dirección, si la conoces, puedes llegar. ¿Correcto? Correcto. La memoria de la computadora, las unidades de disco, los discos ópticos operan todos con un acceso Aleatorio. correcto, un acceso aleatorio, ¿no? Sin embargo, probablemente tú no sepas, hay dispositivos que trabajan de forma secuencial. ¿Conoces alguno? No. ¿Has escuchado alguno? ¿Has leído de alguno? ¿No? No. Bueno, déjame contarte que todavía se utiliza, ¿eh? Así. Normalmente para hacer respaldos. Por lo regular haces un copy de un disco a otro disco, ¿no? Sí, normal. Pero todavía, o inclusive hay sistemas de respaldos basados en DVD, por ejemplo. Entonces tienes una quemadora de DVD en la red y entonces mandas tus respaldos a la DVD. Pero todavía existen las cintas, las unidades de cinta magnética. Una unidad de cinta magnética es como los cassettes de música de ese tiempo. Eso Okay, sí. En los cassettes de ese tipo de música, entonces, son similares a las unidades de cinta para hacer respaldo. El acceso a la cinta es secuencial. Si tú quieres llegar a la mitad de la cinta, tienes que empezar a leer a partir del principio. Sí. ¿Sí? A diferencia de un disco duro que tú puedes leer cualquier pista, cualquier sector en cualquier momento. Pero en las unidades de cinta magnética, donde algunas empresas todavía hacen respaldos, se guardan en cinta y entonces el acceso es secuencial. O sea, tiene que desenredarse la cinta para que llegues al punto que quieres, ¿no? Entonces, sí existen también medios de almacenamiento no volátil que se acceden de forma secuencial. ¿Correcto? Entonces, copiar los datos a una unidad de cinta o leer datos de la unidad de cinta será más lento o más rápido que hacer lo mismo en una unidad de disco o memoria. Más lento. Más lento porque tienes que estar leyendo secuencialmente, a diferencia de memoria, porque puedes leer y escribir en cualquier parte, entonces es mucho más rápido, ¿no? Sí. Sí, entonces hay razones mecánicas del tiempo que se lleve, etcétera, pero al final de cuentas, bueno, pues dependiendo la tecnología, es que vas a tardar más, vas a tardar menos, ¿correcto? Entonces, hasta este momento lo que entendimos es que existen dos tipos de memoria volátil y memoria no volátil, ¿correcto? Correcto. Que la memoria no volátil puede accederse de forma secuencial y de forma aleatoria, ¿no? Ejemplos de aleatoria, los discos duros, los DVD, CD-ROM, y ejemplos de secuencial. Las cintas. Las unidades de cinta, correcto, las cintas magnéticas. ¿Algún comentario respecto a memoria de la computadora? Creo que no, creo que es un tema muy sencillo. Igual si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer, déjame ver si aquí tenemos preguntas, parece que hay aquí. Por ahí nos preguntan, dice, ¿cómo se almacena la información de la BIOS? Es interesante. Hay un área de memoria que es semivolátil, podemos decir. ¿Cómo está este asunto? O volátil o semivolátil, ¿cómo podemos ver? Dijimos que la memoria volátil se pierde porque necesita voltaje. Sí. ¿Correcto? Pero también dijimos que hay cierta memoria que aparentemente es volátil, pero que puede durar por periodos largos de tiempo. Normalmente la computadora tiene una memoria volátil que necesita voltaje, pero ese voltaje lo toma a través de una pila interna. No sé si alguna vez has destapado una computadora y has visto una pilita ahí redondita. ¿Tú sabes qué pasa cuando esa pilita se acaba?
No, ¿Nunca te ha tocado? no. ¿No? Bueno, dilatan mucho tiempo. Pero bueno, cuando esa pilita se acaba, deja de alimentar a esa memoria volátil de larga duración. Ejemplo de memoria volátil de larga duración es el BIOS. ¿Has escuchado acerca del BIOS? Sí. ¿Qué idea tienes del BIOS? Cuando podemos acceder ahí a los datos y configurar, por ejemplo, algunas cosas, como la fecha o La hora de la computadora. la hora de la computadora, lo de virtualización. Que si tiene soporte para virtualización, la configuración que entramos ahí a la computadora, ¿verdad? Que si soporta USB, no lo soporta, que si tiene password, no password, cuál es el disco de inicio, todo eso, la secuencia, etcétera. Pues todo eso se guarda en una memoria volátil llamada BIOS. Pero ese BIOS es alimentado por esa pilita. ¿Qué sucede cuando la pila se acaba? Pues entonces prendes tu computadora y el típico F1, se ha detectado un error del BIOS, presiona F1 para configurar. Y entonces te vas a F1, configuras y salvas y todo bien. La apagas, vuelves a prender, como la pila ya se acabó, otra vez el BIOS hay que volverlo a reconfigurar, ¿no? Entonces, para la persona que nos pregunta cómo se almacena la información del BIOS, pues es prácticamente así esa parte del BIOS, que puede ser volátil, digamos, es alimentada por una batería y ahí se almacena información. Sin embargo, también una parte del BIOS también se guarda como memoria permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque se apague la computadora, esa memoria BIOS existe. Si te das cuenta, imagínate, cierra tus ojos e imagínate que prendes tu computadora. ¿Qué es lo primero que ves? El símbolo de inicio del sistema operativo. Ves un letrito, antes de que cargue el sistema operativo incluso. Sí, veo algunas letras. El copyright de que quién lo hizo, Intel, AMD, y un contador de memoria, etcétera. Sí. ¿Esas letras o esos mensajes aparecen si no tiene disco duro tu máquina? Sí. También aparecen. Entonces, ¿dónde se guarda esa información? ¿En el BIOS? Debe haber una parte de memoria permanente o no volátil que esté siempre presente y que desde ahí se empiece a cargar, o sea, lo que hace la computadora vía hardware es cargar ese código, empieza a ejecutarlo, y es que empieza a buscar memoria, empieza a checar teclado, y si no encuentra teclado te dice, bip, bip, el teclado no existe, ¿no? Ese BIOS está quemado, digamos, ahí por hardware, se le conoce como firmware, y tiene instrucciones que cuando arranca la computadora son las que se empiezan a ejecutar, ¿no? Entonces es otra parte también del BIOS, sí, donde hay información acerca de la computadora siempre sabe quién es, ¿no? O sea, lo que te digo, o sea, el típico comercial del fabricante, e inclusive ahí está el código que se le conoce como bootstrap, sí, ese código es el que busca el sistema operativo y le pasa el control y entonces ya empieza a arrancar tu sistema operativo. ¿Correcto? Entonces, pero siempre tu computadora va a prender. Bueno, hay casos en que no, cuando se daña de ya algo más fuerte, ya nada más la prendes y se queda negro tu computadora, no ves nada, ¿no? Pero bueno, es algo relacionado con eso, ¿no? Bien, dice, ¿es posible acceder programáticamente a la BIOS mediante un lenguaje de alto nivel? Mediante lenguajes de alto nivel, estoy tratando de recordar cuál pudiera ser, pero no recuerdo un lenguaje de alto nivel. Sin embargo, sí tenemos lenguajes de medio nivel, como podría ser el C, el lenguaje de programación C, que sí te permite acceder al BIOS. Y si te vas todavía más allá a ensamblador, con ese lenguaje podrías acceder al BIOS. Entonces, sí es posible
aunque el sistema operativo por lo regular, Windows, te bloquea el acceso directo al BIOS y lo que hace es ofrecerte APIs para que puedas manipular esa información, ¿no? Pero, por ejemplo, a través de APIs puedes llegar al BIOS para investigar cuál es el modelo del procesador, para ver cuántos cores tienes. Todo eso es parte ahí también del BIOS. Y el sistema operativo te ofrece APIs para que tú no tengas necesidad de llegar directamente al BIOS. Entonces, prácticamente a través de lenguajes de bajo nivel, lenguajes de medio nivel, o si tienes un lenguaje de alto nivel que te permita acceder a las APIs del sistema operativo, pues entonces sí podrías llegar también al BIOS. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok. Veamos entonces. Esto es lo que respecta a la memoria de la computadora. ¿Qué más tenemos, Sabi? El tamaño de la memoria. ¿Qué hay con el tamaño de la memoria? Podemos medir el tamaño de la memoria de la computadora utilizando algunos indicadores, Ajá. como son los bytes, que ya los habíamos visto en la sesión anterior también. Y de ahí también tenemos grupos para formar cantidades más grandes, como los megabytes, los gigabytes y los terabytes. Un byte es un grupo de 8 bits. Y este grupo de 8 bits es suficiente para almacenar una letra, un número o un símbolo. Los megabytes, o mega, como normalmente los conocemos, generalmente, está formado por 8.000. 48.576 bytes, ¿no? Así es. ¿Podemos hacer una tablita ahí en Excel para mostrar esos tamaños? Sí. Por ejemplo, los bytes. Como hay bytes, es un grupo de 8 bits. ¿qué quieres ponerlo a la derecha? A la derecha acá. Ajá. Es un grupo de 8 bits. Correcto. Megabyte. Megabytes Ujú. es 1.048.576 576 bytes. bytes. Correcto. Y si quieres ahí nos podemos insertar los kbytes. Ábrete un renglón ahí en Los kbytes Ajá. Son 1024 bytes. 1024 bytes. Ujú. Correcto. Los megabytes. Los kbytes también se le conocen como kilobytes, ¿no? Ujú. Ponle kilobytes. Kilobytes. Kilobytes, ajá, son 1024 bytes. Los megabytes son 1.048.576. que serían 1024 kilobytes, ¿no? Ujú. Si lo multiplicamos. ¿Cuánto es 1024 por 1024? Vamos A a la ver. derecha, ajá. Igual a 1024 1024 por 1024. 1024. Ujú. Ahí está, ¿no? Así es. O sea que los megabytes son 1024 kilobytes. ¿Qué otra unidad de medida tenemos? Gigabytes. Ajá. Esta es una cantidad más grandototota. Que son 1024 por 1024 Serían megabytes. Oiga, disculpa, se congeló la imagen. igual a A ver, se nos congeló la imagen. Estamos nuevamente. Nos quedamos en los gigabytes. Entonces estábamos diciendo que los gigabytes, 1024 megabytes son un gigabyte. 1024 megabytes. Por 1024 megabytes son un gigabyte.
Entonces eso te da un numerote de 1, 0, 73, 741, 824 bytes. Así Correcto. A ver, otro terabyte. El terabyte Ujú. sería igual a 1024. 1024 gigabytes es un terabyte. Dile que te lo formatee sin científico, o sea, general. Número, a ver. Ok. Y eso, pues ese es el numerote, ¿no? Así es. Correcto. Entonces, bytes son 8 bits. Los megabytes son 1024 bytes. Perdón, los kilobytes 1024 bytes, megabytes 1024 kilobytes, los gigabytes 1024 megabytes y los terabytes 1024 y todavía hay más unidades de medida, ¿no? ¿Y qué significa todo esto en términos de memoria? Bueno, pues recordemos que en términos del código ASCII, es decir, 8 bits, se necesita un byte completo para representar un carácter. Ajá. Si utilizamos únicamente caracteres del código ASCII, significa que una computadora típica con 8 GB de memoria RAM es capaz de albergar un total de Muchos, ¿no? A ver, muchos. multiplica. ¿Qué sería entonces? Una computadora de 8 gigabytes. Serían 8 por... Pues prácticamente es lo que tienes ahí, ¿no? Eso es un gigabyte. 8 por, lo que es los bytes. igual 8 a por 8 por eso que está ahí. este. Ajá. Y la computadora puede almacenar esta cantidad de caracteres. Ujú. Estos caracteres representarían los componentes del sistema operativo y cualquier otro dato del programa e instrucciones. Correcto, es una cantidad enorme, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues ahorita no nos debemos preocupar por contar los caracteres o si estamos utilizando código ASCII o caracteres Unicode. Basta con saber qué tan grandes pueden ser nuestros programas y que simplemente necesitamos conocer el tamaño de los datos e instrucciones en términos de megabytes o gigabytes para no excedernos. Ok. Pues realmente eso de que, cuántos bytes, mide tu programa, etcétera, pues prácticamente lo que nosotros hacemos es cuántos megas es tu aplicación o cuántos gigas es tu aplicación, ¿no? Solo por curiosidad, cuando tú haces una aplicación con C#, una aplicación de consola, ¿sabes cuál es el tamaño de tu archivo? No. Sería interesante ver, ¿no? Entonces, Sí. o por ejemplo, cuando nosotros hacemos una aplicación y queremos llevarla con el cliente, vamos a suponer que tú haces una aplicación, tu sistema, Ok. y lo vas a llevar con tu cliente. Ujú. ¿Cómo le haces para llevarte tu aplicación con el cliente e instalar? ¿Lo vas a copiar a dónde? Probablemente ya en la actualidad ya no lo haces, ¿verdad? Lo publicas a un sitio web y luego con tu cliente instalas, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto necesitaremos de espacio allá arriba en el servidor? Pues normalmente te fijas en los megabytes, a ver cuál es el espacio. Y en base a eso, pues ya podríamos saber qué tanto necesitamos, ¿correcto? Bien, pues relacionado entonces ahora con el tema de direccionamiento de memoria, la memoria de la computadora normalmente pues se puede direccionar, pero en lugar de que direccionemos y representemos esas direcciones en decimal, normalmente se direcciona la computadora y se representan las direcciones de memoria ¿en qué sistema numérico? En el hexadecimal. Ok. ¿Qué podemos decir de direccionamiento de memoria? Decíamos que la memoria de la computadora se
direcciona, y los valores de las direcciones normalmente las manejamos en notación base. 16. Esto es en hexadecimal, ¿verdad? Que va de dónde a dónde. Va de la posición 0 hasta el total de la memoria que tengamos instalada, expresado en hexadecimal. Ok. ¿Qué más podemos decir acerca de direccionamiento de memoria? Que usando las direcciones en hexadecimal, el programa solicita los datos almacenados en cierta dirección, el equipo accede a esa ubicación y regresa los datos que se encuentren ahí. Ok. Sí, actualmente los lenguajes de programación usan variables y constantes en lugar de recordar las direcciones de memoria. Esto es, por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos a la memoria como decíamos, como un arreglo, como un vector donde hay localidades, ¿no? Así es. Por ejemplo, si nosotros tratáramos de representar aquí la memoria en la computadora, podríamos pensar algo así como que toda esta cantidad de memoria, toda esta cantidad de memoria, pues es todo ese espacio de memoria pudiéramos imaginarnos como la RAM, ¿verdad? Y puede ser grande o puede ser pequeña. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender pues físicamente de lo que tenga nuestro equipo, ¿no? Entonces cada una de estas celdas es el lugar donde se puede almacenar información. Entonces aquí podemos tener un slotcito, otro slotcito, y aquí pues igual podríamos tener toda una serie de localidades, ¿no? Entonces estas localidades de memoria podemos verlo así como que sería la memoria hexadecimal 0. Así es. Normalmente las notaciones se utilizan por hexadecimal. Y típicamente la notación es 0x 00000000, por ejemplo. ¿Sí? Así es como nosotros podríamos ver la memoria, ¿no? Y así en algún punto aquí en el infinito podríamos ver la memoria 0x FF. Correcto. Así podríamos ver esas ubicaciones de memoria. Entonces, lo que estábamos comentando es que nosotros como programadores no necesitamos saber cuál es la dirección de una localidad de memoria, ¿no? En vez de eso, nosotros cuando programamos, ¿qué utilizamos para acceder a la memoria? Variables y constantes. Variables y constantes. Si declararas una variable, por ejemplo, de tipo entero llamado X, ¿cómo se vería ubicado ahí en la RAM? Se vería ubicado En alguna parte, en por algún ejemplo, acá. slotcito. Y aquí tendrías entonces tu variable X, ¿verdad? Que sería la dirección. Nosotros programadores, quién sabe qué dirección sea. Podría ser, por ejemplo, la dirección, no sé, 0000, AB45, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí estaría nuestra variable X. Ahí estaría ubicada, ¿no? Y si le almacenamos un valor, entonces aquí estaría, por ejemplo, el valor. Entonces nosotros como programadores nosotros como programadores no manejamos variables, sino más bien nosotros manejamos, como programadores no manejamos direcciones, sino más bien como programadores manejamos las variables, ¿correcto? Entonces, prácticamente es de lo que se refiere a la parte de direccionamiento, ¿no? El equipo accede a esa ubicación y regresa los datos que se encuentren ahí.
¿Qué más podemos decir acerca de direccionamiento de memoria? El sistema operativo no requiere recordar las direcciones de memoria, Ajá. ya que gestiona automáticamente la memoria para las aplicaciones y oculta las direcciones físicas del programa. Okay. Entonces, la aplicación interactúa con el sistema operativo para localizar la memoria para su uso, almacenar sus datos en esa memoria y recuperarlos cuando necesiten ser procesados. Correcto, correcto. Pues eso es prácticamente lo que necesitamos saber. Ahora, ya si nos adentramos un poquito a este asunto del manejo de memoria y direccionamiento de memoria, normalmente cuando nosotros cargamos una aplicación, vamos a suponer que nuestra aplicación esté en el disco duro. Vamos aquí a insertar, por ejemplo, vamos a tratar de representar aquí el disco duro, vamos a poner así, que fuera aquí nuestro disco duro. Cuando nosotros tratamos de cargar un programa que se encuentra en el disco duro, entonces este programa tiene que dirigirse o tiene que ser cargado hacia la memoria RAM, ¿sí? Entonces típicamente los datos se cargan ahí en la memoria RAM. La memoria RAM prácticamente es que se ubica cada una de las instrucciones de nuestro programa y entonces el CPU empieza a ejecutar. Entonces más o menos podríamos imaginarnos como que nuestro programa quedaría aquí en esta parte. Vamos a pintarlo así. Ahí se sube nuestro programa. Sí, aquí queda. Y también en alguna parte de nuestra aplicación hay una zona de stack, vamos a ponerle así, donde se guardarían nuestras variables. Sí, entonces así es como si pudiéramos ver físicamente nuestra memoria de la computadora, podríamos ver entonces esa parte, ¿no? La parte donde está el código, que sería todo esto de acá, y la parte donde tendríamos nuestras variables, ¿correcto? En algunos programas, en algunos lenguajes o plataformas, como es el NetFramework, nosotros podemos pensar o podemos imaginarnos a este pedazo de memoria. Déjame agregar aquí otra imagen. Podemos ver aquí este pedazo. Vamos a hacerlo transparente, pues transparentarlo. Podemos ese pedazo podríamos imaginarlo en el caso de las aplicaciones como el NetFramework. Ese pedazo de memoria que toma nuestra aplicación se le conoce como stack. También se le conoce como, bueno, en español sería algo así como pila, ¿correcto? Ese es el famoso stack o pila. Y el otro pedazo de memoria, el que digamos que tenga nuestra computadora, todo el resto, aquí ponerle otra imagen, vamos a ponerle este de acá, todo este otro pedazote de memoria, se le denomina como heap o montón. Aquí insertar un pedazo de texto. Este sería el heap. Así es más o menos como pudiéramos de alguna manera imaginarnos un poquito acerca de la memoria, ¿no? Entonces, toda la memoria que tenga la computadora, hay una parte que cuando se carga el programa, se carga en un
un área de lo fijo. Pero cuando nosotros empezamos a pedirle memoria en nuestra aplicación al sistema operativo o al CLR y el CLR al Garbage Collector, entonces todo esto se almacena a través del heap, o sea, la memoria que se va obteniendo se guarda en el heap, ¿correcto? Entonces, más o menos es lo que tenemos relacionado con el manejo de memoria. ¿Algún comentario que tengas, Abigail? Ninguno. ¿No? No. Muy bien. A ver, vamos a checar acá. Mientras, si tienen alguna pregunta, parece que aquí tenemos problemas con la conexión, pero si quieren, mientras arreglamos esto de la pantalla, si tienen alguna pregunta, ok, si quieres compartir nuevamente. Bueno, mientras aquí me están preguntando, dice, ¿qué relación tendría el sistema de archivos FAT16 o NTFS con la capacidad de memoria no volátil? Realmente, cuando hablamos de FAT16, NTFS, estamos hablando de la forma en cómo se almacenan los archivos, ¿sí? En el disco duro, en la memoria no volátil. ¿Qué relación tiene? Pues no hay una relación así directa, más bien los sistemas de archivos NTFS o FAT16 simplemente indican la forma en cómo se almacenan los archivos en el disco duro, la estructura de los archivos. Por ejemplo, en los esquemas FAT existía o existe una tabla en algún lugar de la computadora, del disco duro, perdón, donde hay un mapa de dónde están ubicados todos los archivos. Así tradicionalmente funciona la FAT, File Allocation Table. Pero el NTFS, New Technology File System, maneja otro esquema de almacenamiento de los archivos, ¿no? Principalmente maneja un esquema por enlaces, por links. Sí, o sea, hay una liga hacia donde están almacenados los archivos, es muy distinto al FAT. Es mucho más eficiente en NTFS. NTFS soporta nombres largos a diferencia de los archivos FAT, que anteriormente no soportan nombres largos, solo nombres de 8.3, etcétera, ¿no? Pero más que nada, entonces, la capacidad de memoria contra la FAT 1632 no hay una relación directa, más bien eso es relacionado con la estructura de cómo se guardan los archivos en el sistema de discos. ¿Correcto? Parece que ya está otra vez nuestra imagen. Aquí hay otra pregunta, dice, acerca de la memoria RAM, ¿cómo funciona el instruction pointer en la RAM? Algo interesante. Muy bien, veamos a ver si ahora que ya tenemos otra vez nuestra imagen, vamos a recapitular si quieres. Vamos a cerrar esto para que se vea más imagen, parece que ahora sí ya está más fluido. Lo que estábamos comentando es, estábamos simulando que aquí está nuestro disco duro. Aquí está nuestro disco duro y que aquí está nuestro programa. Lo que decíamos es que cuando le damos clic a la aplicación, ese código sube aquí a la memoria, ¿sí? Aquí vamos a suponer que aquí llega todo el código, ¿no? También adicionalmente hay una zona conocida como stack, donde se guardan los datos. Por ejemplo, aquí se van a guardar mis variables, aquí se van a guardar las llamadas a los métodos, etcétera, en esta parte. Toda esa área de memoria que ocupa mi aplicación junto con los datos, normalmente hablando del Net Framework, a ese pedazo de memoria se le conoce como stack o pila. Pero ¿qué hay con el resto de la memoria que tiene mi computadora? El resto de la memoria que tiene mi computadora también está disponible para la aplicación. Si nosotros necesitamos información, necesitamos información, esa memoria se toma de ese otro pedazo que queda libre. Ese otro pedazo que queda libre se le conoce como heap o montón.
Y entonces cuando queremos alguna variable, por ejemplo, podemos simular que estamos necesitando memoria, ¿no? Entonces podríamos nosotros imaginarnos aquí otra área aquí de memoria interna, sí, y esa área de memoria interna vamos a poner aquí de este otro colorcito, sí, y aquí en este pedazo de memoria es que nosotros también podemos ubicar cierta información. Aquí podríamos tener alguna estructura, por ejemplo, empleado. Aquí estaría nuestra estructura de empleado, ¿no? Y aquí dentro nosotros podríamos tener podríamos tener aquí en esta estructura el ID, podríamos tener el apellido paterno, podríamos tener el apellido materno y así una serie de datos que podríamos tener acá guardados, ¿no? En esta estructura de datos. Pero esta estructura de datos se almacena en el heap o montón, ¿no? Entonces, ¿qué se vería acá? Aquí, por ejemplo, en esta localidad de memoria, por ejemplo, en esta localidad de memoria, nosotros veríamos la dirección de donde está empleado, ¿no? Prácticamente se vería algo así como un apuntador hacia esta estructura de datos, ¿no? Sí, es más o menos aquí tratarlo de apuntar. Así es como entonces en el stack se almacenarían las direcciones hacia el heap, ¿verdad? O montón. Ahora, la pregunta que nos hace aquí una persona dice, acerca de la memoria RAM, ¿cómo funciona el instruction pointer? ¿Te acuerdas del instruction pointer, Abigail? Sí. El instruction pointer, pues es precisamente un Apuntador. que sería considerado como un registro, ¿verdad? Ese registro, llamado instruction pointer, apunta a la próxima instrucción que se va a ejecutar. Entonces, cuando se carga nuestra aplicación, el instruction pointer, ¿a dónde va a apuntar? El instruction pointer, pues va a apuntar, déjame aquí, vamos a insertar acá otro. El instruction pointer apuntaría aquí, ¿correcto? Vamos a iluminarlo, que otro colorcito, aquí, de acá. El instruction pointer apunta ahí, ¿no? Entonces se ejecuta otra instrucción y entonces el instruction pointer se mueve, ¿sí? Entonces se mueve el instruction pointer. La siguiente instrucción, el instruction pointer se vuelve a mover, o sea, siempre está apuntando a la próxima instrucción. Realmente el instruction pointer, y fíjate aquí interesante la pregunta, porque el instruction pointer entonces recorre, aquí lo voy a ejemplificar, recorre una secuencia que parte, valga la redundancia, parte del principio, vamos a ponerle aquí otro color, parte del principio, déjame aquí ponerle más gruesecito, parte del principio hasta el final de las instrucciones. Entonces aquí el instruction pointer va apuntando a la memoria correspondiente donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces aquí tenemos este flujo que técnicamente hablando se le denomina como un ¿qué, Avi? Hilo. Como un hilo de ejecución. Conocido también como Thread. El famoso thread o hilo, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta una aplicación, se sube a la memoria y entonces el instruction pointer empieza a ejecutar instrucción por instrucción, instrucción por instrucción, instrucción por instrucción. Esto es, va siguiendo un hilo de ejecución, ¿correcto?
La parte interesante aquí, por eso digo que esta pregunta fue muy interesante, la parte interesante fue ¿por qué? Porque una aplicación puede tener Muchos hilos. muchos hilos. Esto quiere decir que podemos hacer una llamada asíncrona, a lo mejor estoy utilizando ya términos muy técnicos, pero en un determinado momento una aplicación puede invocar a un código que esté aquí en esta dirección. Y en esta dirección entonces se va a empezar a ejecutar y a lo mejor se ejecuta de forma asíncrona. Entonces podemos ver en un determinado momento que esta aplicación ya tiene aquí un hilo y aquí ya tiene otro hilo, 2 hilos de ejecución, ¿correcto? Entonces el instruction pointer a veces está acá, luego se salva su valor y entonces después va a apuntar acá. Ya se ejecuta, se guarda su valor en el stack y vuelve a tomar su filo, ¿no? Entonces, realmente, cuando tenemos un solo procesador, el IP brinca de un lado hacia otro, ¿sí? Y da la impresión de que tenemos multitareas, pero realmente no es así, sino que realmente el instruction pointer va de un lado a otro, va de un lado a otro. Cuando ya tenemos más de un CPU, entonces ya podemos hablar de un multitarea real, porque ya tenemos varios registros, varios IPs, y entonces el multithread, pues ya es mucho más rápido, ¿no? Entonces, una aplicación puede tener varios hilos de ejecución. Entonces, espero que esta pregunta, pues, que me hicieron haya quedado clara. ¿Qué más? Dice, ¿podría detallar un poco más cómo funciona el bus de datos en el computador? ¿Cómo interacciona con la memoria? Pues realmente, híjole, desde el punto de vista ya más de hardware, podemos ver como que existen un cierto número de cablecitos que funcionan como carretera, ¿no? Que te explicaban ahí en la escuela, ¿no? La carreterita, ¿no? A través de la carretera es que el CPU toma los datos de la RAM a través de una dirección. Entonces va a la memoria RAM donde tiene la dirección y empieza a tomar los datos, ¿no? Dependiendo la arquitectura, va a poder tomar de 8 en 8, de 16 y 16 bits, de 32 en 32, de 64 en 64. Y en base a eso empieza a manipular. Entonces, mucho depende de la arquitectura del CPU, ¿verdad? O del equipo, para saber cuántos bits puede direccionar, ¿verdad? Porque como decíamos hace rato está limitado por la arquitectura. Y ahorita si quieres podemos ejemplificar ya con código C# para ver cómo es esto de direccionamiento, ¿no? Pero al final de cuentas, el bus de datos es como una carreterita, ¿verdad? Y a través del bus de datos es que viaja la información para que el procesador pueda procesar esa información. ¿Sí? Entonces, prácticamente así se puede ver así de manera general la relación del bus de datos con la memoria, ¿no? O sea, los datos están almacenados en memoria, a través del bus de datos es la carretera donde viajan los bits que llegan o que necesita el procesador. Bien. Dice acá las colas de procesos en donde se encuentra el esquema que está explicando. Bueno, internamente el sistema operativo, yo decía aquí, por ejemplo, aquí tenemos la IP, aquí se está ejecutando, ¿no? ¿Cómo lo podemos imaginar? Es interesante aquí, creo que se está poniendo aquí interesante el tema. ¿Cómo podemos imaginarnos nosotros este asunto? Normalmente, el sistema operativo maneja distintas máquinas virtuales. No confundamos el término de máquina virtual con las máquinas virtuales de Azure o que te proporciona Hyper-V o Oracle, etcétera, ¿no? Sino que internamente el sistema operativo maneja el concepto de los virtual machine, ¿sí? Máquinas virtuales. Entonces tú en un sistema operativo vamos a suponer que cargas una aplicación. Vamos a suponer que fuera un
una aplicación Excel, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes otra aplicación porque estamos trabajando mucho y entonces aquí está el iMeeting, ¿no? El iMeeting. Y también está en su propia máquina virtual. Luego, por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué otros programas? El PowerPoint, ¿no? Aquí tenemos entonces una aplicación, también en su máquina virtual, y aquí tenemos el PowerPoint. Tenemos 3 aplicaciones. El sistema operativo va administrando el hilo de cada aplicación. Sí, por ejemplo, vamos a poner aquí. Va ejecutando acá esta aplicación, así su hilo. Va ejecutando también esta aplicación, así su hilo. Va ejecutando aquí su aplicación, ese hilo, ¿no? Pero, ¿cómo le hace? Bueno, subimos una aplicación y entonces, internamente el sistema operativo debe de tener un lugar donde guarde, por ejemplo, la posición actual del instruction pointer, ¿correcto? Ahí debe de estar. En un determinado momento sabe dónde anda de cada proceso, ¿no? Entonces, la ejecución parte acá el instruction pointer parte de aquí del principio de nuestra aplicación, y lo mismo acá, por ejemplo, este es el inicio en un determinado momento y empieza la ejecución. Entonces, el sistema operativo, estamos hablando aquí, por ejemplo, ya del sistema operativo 32 bits, a partir de Windows 95, que ya empieza a tener un multithread ya por sistema operativo. Es un multithread non-preemptive, o no cooperativo. Aquí el sistema operativo lo que hace es, vamos a suponer que tenemos un colorcito, de acá. Vamos a suponer que nosotros, tenemos nuestra aplicación. Entonces el sistema operativo le da una rebanadita de tiempo a esta aplicación. Vamos a tomar el lapicito. Le da una rebanada de tiempo a esta aplicación, ejecuta, correcto. En ese momento se le acaba su rebanada de tiempo y entonces se almacena el estatus del instruction pointer, de dónde se quedó, y entonces le da la oportunidad a ejecutarse la otra aplicación. Se le acaba su tiempo y entonces va por la otra aplicación. Se le acaba su tiempo y entonces continúa aquí la ejecución. Y así sucesivamente continúa la ejecución, y así sucesivamente continúa la ejecución. ¿Qué pasa si mi aplicación, alguna de estas aplicaciones, tiene múltiples hilos? Entonces podemos imaginarnos cómo aquí esta aplicación, pues empieza a lanzar otro hilo. Entonces ahora la aplicación, o el sistema operativo más bien, el sistema operativo, sigue ejecutando, ahí está. Y ahora le toca al otro hilo, ahí está. Pero ahora le toca también a otro hilo de esta aplicación. Como nos damos cuenta entonces aquí, en la segunda aplicación, esta que tenemos acá, recibe más tiempo del procesador. Pero todo internamente, pues el sistema operativo ahí es el que se encarga de ver cuáles son los hilos. Imagínense ustedes que tuviéramos aquí hilo, el estatus de los hilos. Entonces el sistema operativo debe saber cuántos son los hilos que están en ejecución en un determinado momento, cuáles hilos están congelados, cuáles hilos están pendientes, y cuál es su avance, ¿no? Entonces, normalmente esta zona que tenemos aquí de hilos es el que podemos, o que se conoce como el famoso pool, los pool de threads,
o los pools de hilos, o la pila de hilos, o la alberca de hilos, etcétera, ¿no? Entonces así es como más o menos se manejan las aplicaciones, ¿no? Como nos damos cuenta entonces, si tú tienes un procesador que soporte o que tenga varios núcleos, por ejemplo, entonces te conviene hacer una aplicación multihilos, ¿no? ¿Cómo se va a desempeñar tu aplicación en comparación a las otras? ¿Más rápida o más lenta, Abby? Más rápido. ¿Por qué? Porque como yo tengo múltiples núcleos, le voy a asignar más tiempo. Entonces tiene Ajá. tiempo para atender a todas las aplicaciones. Le van a tocar más rebanadas del tiempo del CPU. Así es. ¿Y qué pasa si le metemos muchos hilos a una aplicación? Pues estamos en un multithread, entonces le meto muchos hilos. ¿Qué sucederá? ¿Qué crees que suceda? Tu aplicación va a volar, ¿no? Sí. ¿Y las otras? Les va a tocar menos tiempo, entonces se van a alentar. Se van a inclusive hasta congelar, ¿no? Lo que dices ahí, el relojito ahí, porque ya no arranca y tu aplicación porque tiene todo el tiempo del procesador, ¿no? Entonces, la moraleja aquí es que hay que hacer con los hilos o el multithread, pues no hay que abusar, ¿verdad? O sea, hay que utilizarlos inteligentemente, ¿correcto? Entonces, estamos viendo aquí algunos conceptos ya. Fíjate que yo no sé a ti qué opines, pero este concepto de hilos o manejo de hilos, aplicaciones multithread, ¿se te hace un tema básico, intermedio o avanzado? Intermedio. ¿Sí? Sí. ¿No tan básico? No. ¿Tú has hecho aplicaciones que manejen threads? Sí. Probablemente para dormir, ¿no? System.thread en .sleep, Sí. nada más. Pero ¿no has manejado pool de threads? No. No te tocó a ti, antes tenías que manejarlos manualmente, pero ya evolucionó eso y ahora ya existe el Parallel, clases que te permiten manejar multithreads así sin tanta talacha, entonces ha evolucionado bastante, pero bueno, eso es el principio de los multithreads, que a final de cuentas, ¿cómo lo entiendes? Pues si entiendes cómo maneja la computadora la memoria, ¿no? Cómo es que se van ejecutando las instrucciones. Entonces, pues eso es así a grandes rasgos lo que podemos explicar acerca de los hilos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, dice por acá, cuando hablaron del bus de datos, recordé algo de cómo es útil la caché para que accedan los datos a la memoria principal más rápidamente. ¿Sería posible ampliar algo más cómo funciona este asunto? Bueno, normalmente ¿tú has escuchado acerca de la caché? Sí. Sí has escuchado, pero no estoy segura. Pero no estás muy segura. Normalmente una aplicación, vamos a suponer esta que está aquí, vamos a suponer que esta aplicación tenga, vamos a ver dónde está el lapicito. Probablemente esta aplicación tenga que acceder aquí a un disco duro, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, aquí en este disco duro tenemos los datos. Okay. Vamos a suponer que aquí necesita información. Uh-huh. Entonces, tiene que venir por los datos, o sea, tiene que venir acá y llevarse los datos acá porque aquí en memoria los necesita, ¿no? El acceso al disco duro es más lento que el acceso a la RAM, ¿correcto? Sí, porque es otro concepto, o sea, es sus características, sus características físicas, o sea, hacen que el acceso al disco duro sea más lento, ¿no? En comparación a la RAM. Si los datos estuvieran en la RAM, pues prácticamente aquí ya nada más se accederían directamente, ¿no? Sí. O sea, no hay tiempo que se pierda de pasar de un lado a otro. Puede suceder que hay datos que tengas que acceder constantemente. Entonces, imagínate una aplicación que acceda disco. ¿Cómo sería tu aplicación? Podría hacerse lenta, ¿no? Conforme estés accediendo, se hace lento, ¿no? Entonces, hay inclusive programas que te ahorran el tiempo de ir a disco. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, pues existen programas, vamos a poner este colorcito, existen programas que lo que hacen es meter
un intermediario acá. Aquí ponen un intermediario. Y este intermediario sirve como de almacenamiento temporal. ¿Correcto? Entonces sirve de almacenamiento temporal. El nombre que se le da, como que el color no fue tan bueno, ¿no? El nombre temporal que se le da es el de caché. Entonces, esta área, aquí esta área, vamos a ver si no se me sale el color. Esta área recibe el nombre de caché. Y normalmente esta caché es de memoria rápida, ¿sí? Entonces, aquí esto es volátil, ¿sí? Normalmente se puede utilizar inclusive la RAM. Y entonces cuando tú compras un equipo y te dice, tengo tanto de RAM de caché. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que tienes un pedazo de memoria acá libre, independiente de toda la demás memoria. Y entonces cuando quieras acceder a información, lo que hace el sistema operativo incluso es va aquí, déjame agarrar un lapicito. Lo que hace es va aquí al caché por la información. Pero si no hay en el caché, ¿qué sucede? Entonces, viene aquí a disco duro, extrae la información y la sube a caché. Y entonces, cada que venga y pida información, ya lo va a tomar directamente de caché. Entonces, acceder a la información que está en caché va a ser más rápido o más lento. Más rápido porque ya está en la RAM. Ya está en la RAM, ¿no? Ya no tiene que bajar a disco. Entonces, cuando tú te compres un equipo de cómputo, ¿es importante que veas lo del caché o no? Pues sí. ¿Por qué? Bueno, depende, ¿no? Si lo voy a ocupar para las aplicaciones. Pues obvio que lo vas a utilizar para aplicaciones, Pero ¿no? es que depende de qué aplicaciones, porque hay Ajá. unas que no lo necesitan, son muy sencillas, básicas. Ajá, sí, es válido. Pero entonces habrán aplicaciones que sí lo usen. Sí. ¿Como cuál? Ay, ¿cuál sería? Eres programadora, sé lo que programas y sé que utilizas un programa que requiere de caché. Es vital el uso de caché en ese programa. ¿Cuál es? ¿El Visual? Visual Studio. Es probablemente, pero algo más vital. Ya en un ambiente de producción incluso. ¿El Internet? El Internet. No, pero también tiene su memoria caché. Pero fíjate cómo el caché del explorador se almacena en disco. Y ahí lo que te ahorra es que ya no salga por la red. Y mejor toma la información de disco. Ese es otro ejemplo de caché. Ok, buen ejemplo. Sin querer queriendo. Pero algo más importante es un servidor SQL Server. El servidor SQL Server, tú le pides select de disco from products. Entonces lo que hace SQL Server es, primero, si ya lo tiene en caché, te lo da. Entonces es rápido. Pero si no lo tiene, ¿qué hace? Va a disco duro, ejecuta la consulta y lo deja en caché y se lo envía al que se lo pida, ¿no? Cuando se lo vuelvan a pedir, ¿de dónde lo toma? De caché. Ya no ejecuta inclusive las instrucciones, ya no va por las páginas de datos, todo lo deja en caché. Y entonces así le van pidiendo y va en caché, va en caché, va en caché, va en caché. Pero el caché es caro porque acuérdate que es RAM y eso es caro. Entonces se va a acabar. ¿Qué sucede? Pues ahí viene la inteligencia de los programas. Quita lo más viejo de caché y pone lo nuevo. Y así va haciendo, o sea, baja lo que ya, híjole, me pediste asterisco products hace una hora y me has pedido categories, employees, bla, 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 y ya no tengo dónde guardar lo que me pides, ni modo productos, va para abajo, ¿no? Cuando le vuelvan a pedir, otra vez tiene que quitar algo y subir, ¿no? Entonces, para evitar que esté bajando y subiendo, te conviene que la caché sea más grande. Más grande, lo más grande posible. Entonces, en relación a lo que decías, pero pues sí, depende de qué aplicación. Ok, si es un servidor de base de datos, busca un procesador muy bueno
Pero busca también que tu servidor tenga un caché Grande. muy, muy grande, ¿correcto? Ahora, cosas interesantes, es que esto nos lleva de un lado a otro lado. El caché es volátil, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa si en SQL Server? Porque fíjate lo que pasa. No nada más es para consulta, también es para actualizaciones. Ok. Cuando tú le dices update o insert o delete, eso se hace en la caché. Ok. ¿Por qué crees que se haga en la caché? Si es grave, ¿por qué no se hace en disco? Porque el programa tiene la dirección hacia la caché. ¿Y? Pues entonces, Pero SQL controla el caché. porque se trabaja en un ambiente desconectado. No necesariamente. Mm, El mismo principio, si cada update se va a disco, entonces cada que actualices, ¿cómo sería tu sistema? se va a ir alentando. Oye, no vayas a actualizar porque se va a poner lento el sistema. Ujú. Entonces, por eso es que las actualizaciones las hace en caché, Ok. ¿correcto? Caché, todo se va en caché. SQL Server específicamente, cuando está desocupado, cuando detecta, oye, nadie me está utilizando, ok, bajo a disco toda la información. Pero, ¿qué pasa si mientras está en caché se va la luz? Ya perdí mis datos. Ya no actualizó. Y entonces SQL Server no sirve, porque no es seguro. ¿Te suena o no? Sí. Y sin embargo, no. No, porque sí lo Porque entonces, es lo que te digo, nos lleva de un lado a otro. Es apasionante este tema, porque ya estamos en SQL Server ahora, ¿no? Pero lo que sucede es que inteligentemente SQL Server, cuando tú modificas un dato, ¿se modifica dónde? en la caché. En caché. Pero ese update, imagínatelo, update, empleado, nombre. Esa instrucción, la instrucción misma, se va a disco duro. No la acción, la instrucción. La ¿será? instrucción Ok. se va a disco duro. Ah, modifiqué Pedrito. Ah, listo. Pero ¿dónde están los datos modificados? En caché. Ujú. Ok, pero ¿qué hice? Se va, o sea, la instrucción se va a disco duro. De tal forma que si en ese momento vas a suponer, actualizo en caché, se va, eso es obvio, se guarda a disco duro que se modificó en caché. A continuación se va la luz. Entonces arranca SQL Server. Lo primero que hace, ¿qué cosa es? Ve lo que tiene pendiente y detecta que hizo una actualización que nunca guardó a disco. Entonces, ¿qué hace? La ejecuta. La ejecuta y indica que ya fue ejecutada. Y entonces de esa manera se recupera. Ok. Entonces, depende de los programas cómo usan la caché, pero eso, digamos, respondiendo a la pregunta que aquí hicieron, esa es la finalidad de la caché, ¿no? O sea, los datos de la memoria principal, en lugar de que se vayan a disco, se guardan en caché porque es mucho más rápido, ¿no? ¿Correcto? Pero debemos tener consideraciones. Algo importante es lo siguiente, inclusive SQL Server lo indica en su documentación, y dice, SQL Server dice, por favor, si tienes memoria caché en tu hardware, haz que esa memoria caché sea compatible con Microsoft SQL Server. Porque si no tienes una caché compatible, ¿qué sucede? Lo que pasa es que por hardware vienen cachés, ¿no? Ujú. También hay caché por software. La caché por hardware no se da cuenta el sistema operativo. No se da cuenta, más bien no se da cuenta SQL Server. O sí, lo regular el sistema operativo, ¿no? Porque es por hardware. Entonces, ¿qué sucede? Que SQL Server va a pensar que no tiene nada en caché, que todo ya está actualizado, ¿no? Esto es que el caché de hardware no lo ve SQL Server. Ujú. Entonces, si se va la luz, los datos que estén en el caché de hardware, como no lo supo SQL Server, entonces ahí sí se corrompe la información. Ujú. Por eso es que te dice SQL Server que tu caché de hardware sea compatible conmigo. De repente hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues ahí está, o sea, la documentación ahí está. Que lo sepas o no, ya es otro problema, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de este tema de caché, pues eso es lo que podemos decir. Bueno, pues esperemos que
estas observaciones sirvan, ¿no? La caché es administrable. ¿Qué pasaría si se actualizan muchos registros? Si estamos hablando bajo el contexto de SQL Server, no importa, SQL Server es inteligente. Tú puedes actualizar muchos registros. SQL Server dice, modifiqué. Todo lo que modifique lo guarda en disco duro. Las acciones, perdón, o las instrucciones, podemos verla de esa forma, ¿no? Que siempre van a ser más compactas que la información misma, ¿no? Correcto. Entonces, siempre hay esquemas de protección. Eso inclusive si algún día damos un curso de SQL Server, parte de lo que se ve es cómo es que se recupera SQL Server. Y entonces hablamos, vale la pena aquí, si ustedes ya manejan SQL Server, tú, Abby, manejas SQL Server, cuando creas una base de datos se crean ¿cuántos archivos? 2. Uno de datos y otro de, que tiene la extensión log. El archivo de log es el que se actualizan las cosas. Es donde tengo las instrucciones. Correcto. Okay. Y en el de datos, pues, los datos, correcto. Entonces, periódicamente SQL Server va examinando su caché. Ya no tengo nada que hacer. Listo, actualizo. Y identifica cuáles instrucciones ya fueron aplicadas para que no las aplique nuevamente. Nuevamente, cada rato, y va bajando, pero cuando detecta que no se está ocupando. ¿Sí? Entonces, ahí es, por eso entonces el usuario no se ve afectado, ¿no? Es tan inteligente que pues puede manejar toda la cantidad de archivos y no hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Y luego acá, ¿qué más tenemos? Veamos, pues desde la memoria RAM aquí dejamos pendiente esta pregunta mientras ya andamos sobre tiempo, ya merito. Si quieres, pues vamos con el otro tema. El de CPUs y registros. ¿Qué hay con ese asunto? ¿Qué pasa con ello? Bueno, primero que nada, el CPU es el corazón de la computadora. Sí. Y también el CPU determina la arquitectura del sistema de la computadora. Correcto. Entonces, el CPU determina el conjunto de instrucciones que la computadora va a reconocer, dependiendo de las arquitecturas, ya sea x86 o x64. Cuando compilamos el código, el compilador genera instrucciones para la arquitectura seleccionada y el programa no se ejecuta en otra arquitectura. Ajá. A ver, ¿cómo está este asunto del CPU y los registros, no? De hecho, cuando alguien preguntaba del instruction pointer, pues es prácticamente un registro, ¿verdad? Entonces, el CPU es el corazón de la computadora. El CPU determina la arquitectura del sistema de la computadora. El CPU también determina el conjunto de instrucciones que la computadora va a reconocer. Y principalmente tenemos las que más se conocen, la arquitectura x86 o x64, ¿no? Así es. Pero también está AMD, está, ¿qué otro? Los de la familia de los procesadores Motorola, etcétera, ¿no? Todos esos procesadores, pero digamos que los tradicionales son los x86 y x64, que le conocemos 32 bits, 64 bits, ¿no? Cuando compilamos el código, el compilador genera instrucciones para la arquitectura seleccionada y el programa no se ejecuta en otra arquitectura. Bueno, ok, pues sí, si tenemos la arquitectura x86, se va a ejecutar en una plataforma también x64, pero no se va a ejecutar en otra plataforma distinta, ¿no? AMD, por ejemplo, ¿no? Y si compilamos AMD, no se va a ejecutar en una arquitectura x86. ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces, si quieres, vamos a ejemplificar un poquito acerca del uso de la memoria para que nos demos idea. Decíamos que una computadora puede direccionar cierta cantidad de memoria, ¿no? Así es. Y que depende de su arquitectura. Así es. En una arquitectura de 32 bits, ¿cuánta cantidad de memoria puede direccionarse? Hasta 4 gigas. En una arquitectura
de 32 bits pueden direccionarse hasta 4 gigas. ¿Por qué? Porque solamente tenemos espacio para 4 gigas. para 32 bits. ¿Cómo? ¿Cómo representas? A ver, muéstrame tu Excel. Ok. Muéstrame tu Excel. Si quieres otra hojita. ¿Cuál sería más grande que puedes representar con 32 bits? ¿Cuál sería el número más grande? Con 32 bits. Si quieres, pónmelo en hexadecimal. Decíamos que las direcciones de memoria normalmente se representan en valores hexadecimal. Entonces, con 32 bits, ¿cuántos dígitos hexadecimales tenemos? 2, 4, 6, 8. 8 dígitos hexadecimales, que equivalen a ¿cuántos bytes? 4. 4 bytes, que equivalen a ¿cuántos bits? 4. 4 por 8, 24. Entonces, con 4 bytes, si cada byte representa 8 bits, entonces tenemos 32 bits, ¿correcto? Muy bien, entonces la dirección máxima de memoria es FFFFF. ¿Y cuánto es en decimal ese valor? Va a sacar la calculadora. Ajá. Para que no me equivoque. Ok. En hexadecimal tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fs. En decimal sería este numerote. A ver, llévatelo a Excel. Ok. Listo. Número y ahí está. Ese número es la cantidad máxima, eso es en Decimal. decimal y esos son bytes, ¿verdad? Ujú. Conviértelo a kilobytes. En kilobytes sería Dividirlo entre 1024. igual a este numerote Entre 1024. 1024 Eso es en kilobytes, ¿verdad? kilobytes. ¿Sí? Kilobytes. Ahora conviértelo a megabytes. Ahora lo convierto a megabytes. Entonces divido este número entre 1024. Ajá. Listo. Tengo 4096 megas. 4096 megas y normalmente la memoria hoy se mide en gigas, ¿no? Ok, entonces en gigabytes sería igual a esto entre 1024. Ajá, Y tenemos 4 gigas. correcto. Entonces, la cantidad de memoria máxima que puede direccionar un sistema operativo de 32 bits es de, 4 gigas. aunque si vemos la documentación de Windows, por ejemplo, te direcciona creo que 3172 nada más, ¿no? Pero es por limitantes del sistema operativo, pero la arquitectura te puede direccionar hasta 4 gigas. Y en un x64, ¿cuánto sería en hexadecimal? Serían 8 por 8, 64, serían 8 bytes, que serían 16 hexadecimales. Ajá. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Correcto. 2. ¿Y qué valor igual en decimal? En decimal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. Ahí. En decimal me dice que es menos 1.
Punto interesante. 1, 2, 3, 4 son 1 byte, 2 bytes, 8 bytes. Estoy apagando todos. ¿Por qué te lo puso a -1? Porque le estoy restando. Te lo está tomando como Con signo. signo, ¿no? Así es. ¿Y cómo le haces para que no te lo tome con signo? A ver, ponle un 0. 0 y luego tus 16 Fs. No me lo va a tomar. No. Uy, Pero digamos que sería una cantidad ahí enorme, ¿no? sí. La idea es, hagámoslo a la inversa. Vete a tu Excel. Ponle 8. Realmente serían algo así como, creo que sí son 8. Pues más. No, es que tienes un montón de memoria que puede ser direccionada. Correcto. Pero al final de cuentas son 16 dígitos hexadecimales, ¿correcto? Lo que comentabas es que el CPU determina el conjunto de instrucciones que la computadora va a reconocer, ¿no? Que las arquitecturas x86, x64, etcétera, y todo esto, ¿no? Y que, pues bueno, nosotros, por ejemplo, si quieres, a ver, ¿ya abriste Visual Studio? Ya. Vamos a ejemplificar aquí algo acerca de la memoria. ¿Quieres crearte una aplicación de consola? Lo que estamos haciendo aquí es, todavía no conocemos C#, todavía no conocemos Visual Studio, pero para que esto sea un poquito más interesante y que se vayan empapando aquí con estos conceptos, lo que vamos a hacer o lo que quiero hacer es ver eso de las arquitecturas y el direccionamiento x86, x64, a ver cómo es que afecta en nuestras aplicaciones, ¿no? Veamos, entonces, aplicación de consola. Desde una aplicación de código administrado, pues la memoria la maneja el CLR. El CLR es un componente del Net Framework. El CLR hace uso del Garbage Collector, que también es parte del Net Framework, y a través de ello es que nosotros programadores utilizamos la memoria. Nosotros programadores no necesitamos saber dónde se almacenan los datos, ¿correcto? Sabemos que se almacenan en el Stack. y en el Heap. Pero exactamente en qué dirección No lo sabemos. no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la opción en C# de manipular la memoria directamente, o sea, podemos brincarnos al CLR, podemos brincarnos al Garbage Collector y meternos a la memoria directamente. Eso lo permite C# a través de la instrucción. Un save. A ver, ¿cómo se usa? Pero como es un save, o sea, no seguro, entonces es algo así, hágalo bajo su propio riesgo. Entonces le tienes que decir a tu proyecto que quieres que te permita trabajar de forma no segura. O sea, tú ya te crees mucho y entonces pues, ya le dices que quieres no que seguro. yo quiero ¿no? no seguro. Correcto, listo. A saber, declara, por ejemplo, una variable entera, la X. Igual a 25, a ver qué pasa. Listo. Ahora quiero que me almacenes en una variable, por ejemplo, dir, la dirección de X. Es con ampersand. Ajá. Ay, Se ¿cómo te sale? escondió. Ahí está. Está ampersand X, con eso estás tomando la dirección. ¿Correcto? Entonces, la variable dir va a almacenar la dirección de memoria. Lo que decíamos hace rato, nosotros no necesitamos conocer la dirección física, ¿no? Basta con conocer el nombre de la variable y con eso es suficiente. Así es. A ver, ponle un punto de ruptura en la llave. Ok, ahí está bien, ahí está bien. A ver, ejecuta. Entonces, ahí estamos a punto de ejecutar. ¿Cuánto vale dir en este momento? Ahí se ve abajito también, ¿no? Así. Dir vale 0. ¿Cuántos? Está en una notación hexadecimal, 0x. ¿Cuántos bytes
te está mostrando la dirección? La dirección te la está mostrando en ¿cuántos bytes? En 4. Realmente cada dígito hexadecimal es medio byte, ¿verdad? Así es. Entonces son 2, 4, 6, 8, 4 bytes. Ujú. Ok, eso se parece a una arquitectura de 8 por 4, 32, de 32 bits. Veamos, dale ejecutar. Y ahora muéstrame cuánto vale dir. Ahí. 0594 EA B8. Esa es la dirección física donde está ubicada la variable X. X. Ah, interesante. A ver, detén y declárate una variable string. Una variable string. Ajá. Espacio, M igual a hello world. Y declárate otra variable Y ¿De qué de tipo? tipo integer también. ¿Qué dijo Y, verdad? Ajá. Ahí. Listo. Dale una dirección, dale un valor. Bueno, así déjalo sin valor, no hay problema. Ahora almacena la dirección de M y almacena la dirección de Y. Var. Bueno, aquí le voy a Dir poner. M. Ajá. Dir M. Ujú. Y dir Y. Var. Dir. Dir Y. Igual a. Ampersand Y. Ujú. Ve qué error te está diciendo con M. Que no puede tomar la dirección. A ver, quítale el ampersand. Ahí está. ¿Qué sucedió? Porque el ampersand no aplica. Porque el string ya es una dirección. Órale. Efectivamente, sí. El X es un Tipo valor. se guarda en el stack, Así es. tipo valor. Y el string se guarda en el Heap. entonces ya es una dirección, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, ejecutemos a ver cómo cambió. Ok, voy a mover mi punto de ruptura. Vale. Ok, ¿cuánto vale dir? 59778. ¿Cuánto vale M? Hello World. Es que te está dando el valor de la dirección. Ok, comportamiento raro. ¿Y cuánto vale Y? 05797E 760. Esta me la dejó la X en el 68 La X en el 68 y la Y y en la el Y 60. en el 60. La puedo ver abajo. Hay una diferencia de 8 8. bytes, ¿verdad? Podría ser la dirección de M. A ver, dale stop y declara antes de la M, declara Antes la de, Y. ok, antes de la M declaro la Y. Sí. A ver si cambia en algo. Ok, ¿Qué dirección tiene la X? 38. Y la Y, 34 la puedo ver acá abajo. 4 bytes de diferencia, ¿no? Ujú. ¿Por qué 4 bytes? Y hace un rato 8. ¿Por qué? Es el espacio que ocupa. No. La X, ¿quién es más grande? O sea, a ver, la X nuevamente, dir X es 38. 38. Y Y, 34.
Correcto. A ver, debajo de la M, declárate una variable Z. Tendrá que ver que esta no tiene valor. no Igual de sé, int. int Z igual a y quiero el valor de Z. var dir Z igual a ampersand Z. Muéstrame nuevamente los valores de las direcciones. Ok. Dir la de X es el 98. Ajá. La de Y es 94. Ajá. Y la de Z ya se fue hasta uno muy... 8C. ¿Correcto? Comenta la M y su dir M. Vamos a darle stop. Ponle comentario a la M. También su dir M. Y vuelve a ejecutar. A ver, la Z. La Z es la que estamos viendo abajo, 80. 80. La Y. La Y es la 84. Y la X. 88. ¿Qué relación ves? 80, 84, 88. Vamos a ver si nos vamos al Excel. Te puedes fijar aquí como que esta es la Z, ¿verdad? Sí. La Z es la 80. Luego la Y. La Y es la 84. 84, ajá. Y la Z, X, perdón, la X es la 88. 88. Correcto. Esto es de nuestros tipos Int. A ver, cambiémosle por bytes. Por bytes. O sea, los tipos que sean bytes. Ok, los tipos que sean byte. Byte. Creo que ya sé. Y a ver, ejecuta. ¿Cuánto vale Z? Z vale 80 igual. Z vale 80. Y. 84. Y X. 88. Sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces como que te está guardando de 4 en 4. Va almacenando cajitas, ¿no? Cajitas. Si cambias la declaración de X por Y, o sea, primero la Y y luego la X, y ejecutas, ¿cuánto vale Z? Z vale 60. ¿Cuánto vale Y? 68. ¿Y cuánto vale X? 64. O sea, se van ordenando realmente, ¿no? El último en declararse es el más bajo y el primero en declararse es el más alto. Sí. ¿Cuál será el algoritmo que utiliza para almacenar? Pues realmente no sabemos, ¿no? Pero bueno, aquí la idea era escenificar cómo es eso de las direcciones y que sí podemos ver nosotros las direcciones, ¿no? Pero algo interesante, tu aplicación, si quieres detenerla, está compilada para que ejecute en cualquier CPU. A ver, dile que se ejecute únicamente en x86, en arquitecturas x86. Realmente al estar compilada para cualquier CPU, tiene que compilarse a 32 bits, a x86. Entonces, a ver, ejecuta.
Y la dirección debe de ser de 4 bytes, porque está compilándose a 32 bits. Ahí está, 4 bytes, ¿no? Ahora compila para arquitecturas de 64 bits. Con 64 bits ya podemos direccionar más memoria y en consecuencia las direcciones van a ser más grandes o más pequeñas. Más grandes. A ver, veamos. Ejecutemos. Ya está, una dirección sota, ¿verdad? Puedes contar los bytes. 2 bytes. 0, son 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dígitos, ¿no? 8 bytes. 8 bytes. Entonces con eso demostramos que dependiendo si compilas a x86, solamente vas a direccionar hasta 4 gigas. Y si compilas a 64 bits, vas a direccionar más gigas, ¿no? ¿Cuántos? Habría que hacer la cuenta. Más gigas. Si compilamos para NICPU, se compila realmente a 86 a 4. optimizado a x86, que serían tus 4 gigas, correcto. 8 bytes, ¿no? Y pues prácticamente con esto estamos cerrando los temas del día de hoy, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a ver si hay aquí últimas preguntas. Nos preguntan aquí acerca de SDRAM y DRAM. Bueno, las SDRAM y la DRAM son categorías de memorias y más que nada se definen en la forma de cómo se accede a ellas, ¿no? El de la D es de dinámico, o sea, es un tipo de RAM dinámico y la S indica que es síncrona. O sea, si ustedes quieren saber más acerca de esto, a ver, búscala ahí en el Bing o en tu buscador preferido, SDRAM, para que sepan de qué estamos hablando. SDRAM, ahí está. Entonces, si ustedes quieren saber más acerca para la persona que nos está preguntando, SDRAM, a final de cuentas son tipos de memoria, ¿no? De la memoria dinámica, lo que les decía yo, acceso aleatorio, son obsoletas prácticamente las DRAM. Las SDRAM son las que se están utilizando, son más bien síncronas, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar más información. El sistema operativo de 32 bits, si se tiene 8 GB de RAM, solo usa 4 GB. ¿Qué dice Sabi? Sí. Pues sí, porque ¿de dónde saca más? Ya no pueden direccionar, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Tienes un sistema operativo, o más bien, tienes un procesador de x64, ¿qué te conviene instalarle? ¿Un sistema operativo de 32 bits o un sistema operativo de 64 bits, Sabi? Nuevamente. Tengo un procesador x64. Okay. ¿Qué me conviene instalarle? ¿Un sistema operativo a 32 bits o un sistema operativo a 64 bits? A 64. ¿Por qué? Porque si es capaz de aprovecharlo. O sea, si tiene como que el soporte sí le alcanza. Si le pongo más memoria, ya no voy a estar limitado a los 4 gigas, ¿no? Así es. Porque a lo mejor el CPU sí los puede manejar, pero mi sistema operativo no. Entonces, los sistemas operativos 32 bits solo pueden direccionar a 4 gigas. Aunque la estructura o el diseño del sistema operativo te permite manejar un poquito menos, ¿no? Pero realmente tienen la capacidad hasta de 4 gigas. Muy bien. Dice, ¿por qué string es una dirección a diferencia de un int? A ver, David, tú dijiste eso, yo no dije. Pero sí tienes razón, pero ¿por qué? Sin que nos metamos mucho complicaciones, porque eso ya es propio ya del lenguaje de C#, pero de una manera clara, fácil. Porque podemos ver el string es un tipo referencia. O sea que, y los tipos de referencias se almacenan en el heap. Si nos vamos aquí al Excel y vemos el heap y el otro para especificar. Los tipos nativos como el entero, y hay muchos otros, se guardan en el stack. Acá. Ahí. Pero los tipos string
se guardan Aquí. en el montón, en el heap. Entonces, lo que realmente, a diferencia de que, por ejemplo, supone que tuviéramos aquí el famoso tipo M, ¿no? Aquí el M. Aquí no se va a guardar, en esta casita, no se va a guardar el Hello World, sino que el Hello World se va a guardar aquí en esta casita. Aquí se va a guardar el Hello. Y aquí se va a guardar la dirección de memoria de donde está ese Hello. Vamos a suponer que aquí le tocó en una dirección X, entonces aquí se vería la dirección, vamos a suponer 0x a5 de f, ¿no? Vamos a suponer así se vería. Entonces, los tipos string se guardan directamente en el heap y en consecuencia aquí está la dirección, no está el valor. Entonces, cuando tomamos M, realmente lo que está guardado aquí, ¿qué cosa es? La dirección. La dirección. Cuando tomamos X, lo que está guardado aquí es El valor. el valor. Entonces, tenemos que tomar la dirección de X que está aquí afuera. Podemos verlo así. En un tipo entero, la dirección está afuera. Entonces, tenemos que decir, quiero la dirección. Pero cuando tomamos M, la dirección está aquí adentro. Entonces, ya lo estás tomando. Ya no hay aquí nada afuera, sino que aquí ya está. Y es por eso entonces que los tipos string, pues ya son direcciones mismas, ¿no? ¿Correcto? Esperemos se haya entendido esa parte. Y aquí, bueno, te están ayudando, Abigail, que no sabes Excel. Ponle 2 gorritos de 74 y con eso ya tienes los bytes. ¿Para este? Sí, o sea, aquí ahí Le ponle voy a poner igual a 2. 2 a la... ¿Dónde estaba el...? Al 94, creo que era. Ah, 64, porque son 64 bits, enter. Y eso es, ¿no? Ahora sí me lo pones ahí. 0 decimales, ok. Eso sería, pero sería eso sería su valor decimal, correcto. Un numerote, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo entonces que con esto ya no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer los últimos comentarios con audio, quiere ponerse su estatus en morado, con toda confianza. Si no tienen comentarios por audio y como ya no hay preguntas, entonces con esto cerramos nuestra sesión. Pues muchas gracias, Avi, por estar otra vez aquí con nosotros. Espero nos sigas acompañando. Sí. ¿No? Correcto. Sigo aprendiendo. Pues gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos aquí en la próxima sesión. Que descansen. Gracias, buenas noches, Miguel. Hasta la próxima. Muy buenas noches.